Capítulo 7. Las dominantes del inconsciente colectivo. Se nos presenta ahora el problema de elevar al grado subjetivo las relaciones inconscientes, solo conocidas hasta ahora en el grado objetivo. Para este fin, hemos de desprenderlas del objeto y concebirlas como relaciones con imágenes de naturaleza subjetiva, con complejos alojados en lo inconsciente de la enferma misma. Si elevamos a la señora X al grado subjetivo, encontramos que es ella la que ha enseñado a la paciente lo que la paciente temía, porque inconscientemente lo deseaba. La señora X es, por lo tanto, una imagen de aquello que quisiera ser la paciente que sin embargo no quiere ser. La señora X representa, pues, en cierto sentido, la imagen anticipada del carácter de la paciente. El tenebroso artista no es tan fácil de elevar al grado subjetivo, pues el elemento de la inconsciente aptitud artística que en la paciente dormita está ya representado por la señora X. Pudiera decirse con razón que el artista es la imagen de lo masculino en la paciente, imagen que no se ha realizado conscientemente y por lo tanto se aloja en lo inconsciente para ella. En cierto sentido esto es verdad, puesto que la paciente en este punto se engaña de hecho acerca de sí misma. Se cree muy tierna, sensible y femenina y nada masculina. Por eso quedó contrariada y asombrada cuando yo le hice observar sus rasgos masculinos. Pero en estos rasgos no se encuentra el elemento inquietante y fascinador, el cual aparentemente falta en ella. Sin embargo, en algún sitio ha de ocultarse, pues ella misma ha promovido en sí este sentimiento. Cuando un elemento semejante no se encuentra, la experiencia nos enseña que está siempre proyectado. ¿Pero sobre quién? ¿Reside todavía en el artista? Hace mucho tiempo que éste desapareció de su campo visual y no puede haberse llevado la proyección que está anclada en lo inconsciente de la enferma. No, dicha proyección es siempre actual, es decir, ha de haber en algún sitio alguien sobre quien este elemento esté actualmente proyectado, de lo contrario ella lo sentiría en sí. Con esto volvemos otra vez al grado objetivo, pues de otra suerte no podremos encontrar esta proyección. La paciente no conoce a ningún hombre que signifique para ella algo especial, fuera de mí mismo, que significo mucho para ella como médico. ¿Acaso, pues, haya proyectado este elemento sobre mí? Yo nunca había observado tal cosa, pero los elementos más sutiles nunca se presentan en la superficie, sino que salen a la luz cuando han pasado las horas destinadas al tratamiento. Por eso hube de preguntar con precaución. Dígame usted, ¿cómo le aparezco yo cuando usted está conmigo? ¿Soy entonces igual? Y ella dice, cuando estoy con usted, usted es muy simpático, pero cuando estoy sola, o paso mucho tiempo sin verlo, entonces cambia su imagen muchas veces de una manera maravillosa. Unas veces se me presenta usted completamente idealizado, y luego de otro modo. Aquí se detuvo, pero yo insistí. ¿Y cómo es eso? A lo que ella añadió, a veces se me presenta usted como muy peligroso e inquietante, como un mago malo, un demonio. Yo no sé cómo se me ocurren tales pensamientos, porque usted no es así. Ese elemento estaba pues en mí como transposición, por eso faltaba en su inventario. Con esto hemos descubierto otro punto esencial. Yo estaba contaminado, identificado con el artista. Luego ella es para mí la señora X en la fantasía inconsciente. Fácilmente pude demostrarle este hecho, valiéndome de los materiales anteriormente encontrados, fantasías sexuales, pero entonces soy también yo mismo el obstáculo, el cangrejo que la impide pasar. Si nos limitáramos, en este caso especial, al grado objetivo, un buen consejo resultaría peligroso. ¿De qué nos serviría que yo le dijese, pero yo no soy ese artista, yo no soy inquietante, ni un mago maligno, etcétera? Esto lo recibiría la paciente con entera frialdad, pues lo sabe también como yo. La proyección persiste ahora como antes y yo sigo siendo realmente el obstáculo para su progreso. En este punto han quedado estancados muchos tratamientos, pues no hay otra manera de escapar a la
tenaza del inconsciente, como no sea elevándose el médico mismo al grado subjetivo, es decir, declarando que es una imagen. ¿Pero una imagen de qué? Aquí está la suprema dificultad. Muy bien, dirá el médico, yo soy una imagen de algo que reside en el inconsciente de la enferma. A lo que ella replicará, ¿pero qué? ¿Voy yo a ser un hombre y además un mago malo, inquietante, fascinador o un demonio? Nunca, de ningún modo. Eso no lo puedo admitir, eso es un disparate. Más bien creeré que es usted el que lo es. Y tendrá razón al hablar así. Es absurdo querer trasladar semejante cosas a su persona. Ella no puede admitir ser un demonio, como tampoco que lo sea el médico. Sus ojos centellean algo. Una maligna expresión aparece en su rostro. Un resplandor de odio desconocido, nunca visto, serpentino, parece erguirse en ella. Veo de pronto la posibilidad de una mortal equivocación. ¿Qué es esto? ¿Es amor defraudado? ¿Es agravio? ¿Es desprecio? En su mirada percibo algo de fiera, algo verdaderamente diabólico. ¿Será ella verdaderamente un demonio? ¿O seré yo mismo la fiera, el demonio, y tendré ante mí una víctima angustiada, que trata de defenderse, con la fuerza animal de la desesperación contra mi encantamiento maligno? Todo esto debe ser un disparate, una fascinación de la fantasía. ¿Qué es lo que he tocado? ¿Qué nueva cuerda suena? Pero solo es un momento efímero. La expresión en el rostro de la enferma vuelve a ser tranquila y como aliviada me dice: es notable, ahora he tenido la sensación de que usted había tocado el punto sobre el cual nunca he pasado en la relación con mi amiga. Es un sentimiento terrible, algo inhumano, perverso, cruel. No puedo describir lo siniestro de este sentimiento, que me hace en tales momentos odiar y despreciar a mi amiga, a pesar de que me resisto a ello con todas mis fuerzas. Esta manifestación arroja clara luz sobre lo ocurrido. Yo he ocupado el puesto de la amiga ha sido vencida, el hielo de la represión se ha roto, la enferma ha entrado en una nueva fase de su existencia, sin saberlo. Ahora sé que todo lo que había de doloroso y malo en la relación con la amiga recaerá sobre mí. Sin duda también lo bueno, pero en la más violenta lucha con la misteriosa X, sobre que la enferma nunca ha pasado. Por lo tanto hay una nueva fase de transposición que sin embargo no deja ver claramente en qué consiste la X que sobre mí ha sido proyectada. Es indudable que si la enferma se estanca en esta forma de transposición, nos amenazan los más difíciles equívocos, pues entonces habrá de tratarme como trataba a su amiga, es decir, esa X permanecerá suspensa constantemente entre nosotros y creará malas inteligencias. Resultará entonces que verá en mí al demonio maligno, pues mal puede suponer que lo sea ella misma. De este modo se plantean todos los conflictos insolubles, y un conflicto insoluble vale tanto como la paralización de la vida. O bien otra posibilidad, la enferma aplicará acaso su antiguo medio de protección contra esta nueva dificultad y pasará sobre el punto oscuro, es decir, reprimirá de nuevo en vez de conservarlo consciente como exige necesaria y evidentemente el método, y con esto nada se habría ganado. Por el contrario, la X amenaza ahora desde lo inconsciente, cosa mucho más desagradable aún. Siempre que surge algo inadmisible, hay que darse cuenta exacta de si ese algo está definido como una cualidad humana, o si en último término no lo es. Mago y demonio representan propiedades que se califican propiamente de tal modo que, desde luego, se ve que no son cualidades humanas y personales, sino mitológicas. Mago y demonio son figuras mitológicas que expresan ese incógnito sentimiento inhumano que la paciente había sentido. Estos atributos no son pues aplicables a una personalidad humana, aun cuando por lo regular son proyectados sobre los demás hombres como juicios intuitivos, sin contrastación crítica, con gran perjuicio de las relaciones humanas. Tales atributos siempre indican que han sido proyectados contenidos del inconsciente sobre personal o colectivo, porque demonios no son reminiscencias personales, como tampoco magos perversos,
Aun cuando todos hemos oído o leído naturalmente estas cosas, todos hemos oído hablar de la serpiente cascabel. Sin embargo, si un lagarto o una culebra nos asustan al arrastrarse por la hierba, no vamos por eso a denominarlo serpiente cascabel ni a sentir ante ellos la emoción correspondiente. No designaremos tampoco a un prójimo como un demonio, a no ser que efectivamente haya en él una especie de influencia diabólica. Pero si la influencia diabólica fuera efectivamente un elemento de su carácter personal, habría de mostrarse en todas las ocasiones, y entonces este hombre sería verdaderamente un demonio, una especie de ogro. Mas esto es mitología, es decir, psique colectiva y no psique individual. Por cuanto participamos, por nuestro inconsciente, en la psique colectiva histórica, vivimos naturalmente de un modo inconsciente en un mundo de ogros, demonios, magos, etc., pues estas son cosas en las que han depositado poderosos afectos todas las épocas anteriores a nosotros. También tenemos participación con dioses y diablos, con salvadores y criminales, pero sería insensato quererse atribuir personalmente estas posibilidades que existen en el inconsciente. Se impone pues una separación lo más honda posible entre lo personal y lo impersonal. Con esto no negamos de ningún modo la existencia, a veces muy eficaz, de los contenidos del inconsciente colectivo. Sin embargo, como contenido de la psique colectiva, se contraponen a la psique individual y se distinguen de ésta. En el hombre ingenuo, estas cosas no estaban separadas naturalmente de la conciencia individual, porque la proyección de dioses, demonios, etc. no era entendida como una función psicológica, sino que esos seres eran considerados como realidades sencillamente aceptadas. Su carácter proyectivo no era visto nunca. Hasta la época de la Ilustración, no se comprendió que los dioses no existen realmente, sino que solo son proyecciones. Con esto quedaron eliminados, pero no estaba eliminada en modo alguno la función psicológica correspondiente, sino que pasó al inconsciente, con lo cual los hombres mismos fueron envenenados por un exceso de líbido que antes se desahogaba en el culto de las imágenes de los dioses. La despreciación y eliminación de una función tan fuerte como es la religiosa tiene naturalmente importantes consecuencias para la psicología del individuo. Lo inconsciente se refuerza extraordinariamente por el reflujo de esta libido, de suerte que comienza a ejercer un violento y dominante influjo en la conciencia, con sus contenidos arcaicos colectivos. El período de la Ilustración se cerró, como es sabido, con los horrores de la Revolución Francesa. Actualmente volvemos a experimentar esta rebelión de las fuerzas inconscientes destructoras de la psique colectiva. El efecto fue una matanza en masa. Esto era precisamente lo que lo inconsciente buscaba. Su posición se había reforzado antes desmesuradamente por el racionalismo de la vida moderna que desprecia todo lo irracional, con lo cual la función de lo irracional se hundió en lo inconsciente. Pero una vez que la función se encuentra en lo inconsciente, obra desde allí devastadora e irresistiblemente como una enfermedad incurable, cuyo foco no puede ser extirpado porque es invisible. Tanto el individuo como el pueblo tienen entonces que vivir a la fuerza lo irracional, y no tiene más remedio que aplicar su más alto ideal y su mejor ingenio, dar la forma más perfecta posible a la extravagancia de lo irracional. En pequeño lo vemos en nuestra enferma. Esta arruía una posibilidad de vida, señora X, que le parecía irracional, para vivir esa vida misma en forma patológica, con el mayor sacrificio, en un objeto inadecuado. No hay otra posibilidad sino reconocer lo irracional como una función psicológica necesaria, puesto que siempre está presente, y tomar sus contenidos no como realidades concretas, esto sería un retroceso, sino como realidades psicológicas. Realidades, porque son cosas activas, es decir, efectividades. Lo inconsciente colectivo es el sedimento de la experiencia universal de todos los tiempos y por lo tanto una imagen del mundo que se ha formado desde hace muchos eones. En esta imagen se han inscrito a través del tiempo determinadas líneas llamadas dominantes. Estas dominantes son las potestades, los dioses,
es decir, imágenes de leyes y principios dominadores, de regularidades promediadas en el curso de las representaciones que el cerebro recibió a través de procesos seculares. Por cuanto las imágenes depositadas en el cerebro son copias relativamente fieles de los acaecimientos psíquicos, corresponden sus dominantes, es decir, sus rasgos generales acusados por acumulación de experiencia idéntica, a ciertos rasgos físicos generales. Por eso es posible trasladar directamente ciertas imágenes inconscientes como conceptos intuitivos al mundo físico, así, por ejemplo, el éter, la materia sutil o anímica primitiva, que está representada, por decirlo así, en las concepciones de toda la Tierra. Así también la energía, esa fuerza mágica cuya intuición también está difundida universalmente. Por su parentesco con las cosas físicas aparecen las dominantes proyectadas con frecuencia, y cuando las proyecciones son inconscientes recaen sobre las personas del círculo próximo, y por lo regular en forma de depreciaciones o sublimaciones anormales, que provocan errores, disputas, misticismos y locuras de toda índole. Así se dice que uno tiene a otro por Dios, o que fulano es la bestia negra de Megano. De aquí surgen también las modernas formas del mito, es decir, fantásticos rumores, desconfianzas y prejuicios. Las dominantes del inconsciente colectivo son, por lo tanto, cosas sumamente importantes y de importante efecto, a las cuales ha de prestarse la mayor atención. Las dominantes no se han de ahogar simplemente, sino que se han de someter a cuidadosa ponderación. Como suelen presentarse en forma de proyecciones, y las proyecciones, por el parentesco de las imágenes inconscientes con el objeto, solo se adhieren allí, donde existe una ocasión externa para ello, resulta muy difícil su estudio. Por lo tanto, cuando alguien proyecta la dominante diablo sobre un prójimo es porque este prójimo tiene algo en sí que hace posible la fijación de la dominante diabólica. Con esto no quiero decir de ningún modo que este hombre sea también, por así decirlo, un diablo. Antes, por el contrario, puede ser un hombre singularmente bueno, pero es incompatible con el proyectante y por consiguiente existe entre ambos un efecto diabólico. Tampoco el proyectante necesita ser un diablo, aun cuando tenga que reconocer que lleva en sí lo diabólico y que ha incurrido en ello, por cuanto lo proyecta, pero no por eso es diabólico, sino que puede ser un hombre tan correcto como el otro. La presencia de la dominante diabólica, en un caso semejante, se interpreta así. Ambos hombres son incompatibles, para el presente y para el futuro próximo, por lo cual lo inconsciente los disocia y separa. Una de las dominantes que se encuentra casi regularmente en el análisis de las proyecciones son contenidos colectivos inconscientes, es el demonio mago, de efecto eminentemente inquietante. Un buen ejemplo es el golem de Meiring, como también el mago tibetano Los murciélagos de Meiring, que desencadena mágicamente la guerra universal. Naturalmente Meiring no lo ha aprendido de mí, sino que lo ha formado libremente de su inconsciente, comunicando a semejantes sentimientos, forma y palabra, como la enferma lo había proyectado sobre mí. La dominante mágica se presenta también en Zaratustra y en Fausto, por así decirlo, el héroe mismo. La imagen de este demonio es el grado más bajo, más antiguo del concepto de Dios. Es la dominante del primitivo mago o curandero de la tribu, personalidad de singulares dotes cargada de fuerza mágica. Esta figura aparece en el inconsciente de mi enferma muy frecuentemente con piel morena y tipo mongólico. Advierto que estas cosas eran conocidas por mí mucho antes de que Meiring las escribiera. Con el conocimiento de las dominantes del inconsciente colectivo hemos dado un gran paso. El efecto mágico diabólico del prójimo desaparecerá tan pronto como el sentimiento inquietante pueda quedar relegado a una magnitud definitiva del inconsciente colectivo. Pero en cambio, tenemos ahora ante nosotros un problema enteramente nuevo e insospechado, a saber, el problema de en qué forma pueda el yo entrar en tratos con este no yo psicológico. ¿Cabe contentarse con la comprobación de la existencia activa de las dominantes inconscientes y abandonar luego la cuestión a sí misma? Con esto se produciría un estado de constante disociación,
una desavenencia entre la psique individual y la psique colectiva en el sujeto. Por una parte tendríamos el yo diferenciado y moderno, y por otra una especie de cultura de negros, un estado enteramente primitivo, con lo cual percibiríamos separado y claro lo que efectivamente sucede ahora, a saber, que la corteza de la civilización cubre una bestia de piel oscura. Semejante disociación exige en vez de inmediata síntesis y desarrollo de lo no desarrollado. Hay que armonizar estos dos extremos. Antes de entrar en este nuevo problema, volvamos a nuestro sueño, al sueño de que hemos partido. Durante toda la exposición hemos ido adquiriendo una comprensión dilatada del sueño, especialmente una zona especial del mismo en lo que se refiere a la angustia. Esa angustia es una angustia diabólica ante las dominantes del inconsciente colectivo, porque vemos que la paciente se identifica con la señora X, por lo cual manifiesta tener relación con el artista inquietante. Se descubrió también que el médico, yo, fue identificado con el artista, y además que yo, tomando en el grado subjetivo, era una imagen de la dominante mágica del inconsciente colectivo. Todo esto se oculta en el sueño bajo el símbolo del cangrejo, del que anda hacia atrás. El cangrejo es el contenido vivo de lo inconsciente que un análisis en el grado objetivo no puede en modo alguno agotar o hacer inocuo. Lo que pudimos lograr fue que los contenidos mitológicos o psicológicos colectivos se desprendiesen de los objetos de la conciencia y fuesen a consolidarse como realidades psicológicas fuera de la psique individual. Mientras lo inconsciente colectivo se acopla indistintamente con la psique individual, no es posible hacer ningún progreso, no es posible salvar el obstáculo. Pero si la soñadora se dispone a saltar la línea divisoria, entonces lo que antes era inconsciente se torna vivo, la agarra y tira de ella. El sueño y su material caracterizan el inconsciente colectivo, por una parte como animal inferior vivo, oculto en la profundidad del agua, y por otra parte como una enfermedad peligrosa, que puede curarse si se opera o saja a tiempo. ¿Hasta qué punto esta caracterización es acertada? Ya lo hemos visto. El símbolo animal alude especialmente, como ya hemos dicho, a lo extrahumano, es decir, a lo sobrepersonal, pues los contenidos del inconsciente colectivo no son solamente los residuos de una forma funcional arcaica, específicamente humana, sino también los residuos de las funciones de la serie de antepasados animales del hombre, cuya duración ha sido mucho mayor que la época, relativamente corta, de la existencia específicamente humana. Tales residuos, o para hablar con Semón, engramas, son adecuados perfectamente cuando entran en actividad no sólo para detener el progreso de la evolución, sino también para transformarlo en un retroceso, hasta que se agota la cantidad de energía que ha puesto en actividad el inconsciente colectivo. Pero la energía vuelve a hacerse utilizable por el hecho de que puede ser tomada en cuenta por la contraposición consciente del inconsciente colectivo. Las religiones han establecido este círculo energético por medio del trato litúrgico con los dioses, los dominantes del inconsciente colectivo en forma concretista. Pero esta forma y manera está para nosotros demasiado en contradicción con el entendimiento y su moral cognoscitiva. No podemos considerar esta solución del problema ni como ejemplar ni siquiera como posible. En cambio, si concebimos las figuras del inconsciente como dominantes inconscientes colectivas y por tanto como fenómenos o funciones psicológicas colectivas, esta suposición no contradice en modo alguno a nuestra conciencia intelectual. También es racionalmente aceptable esta solución. Con ella adquirimos la posibilidad de enfrentarnos con los residuos activados de nuestra historia primigenia. Esta relación nos permite salvar la línea divisoria y por eso se llama propiamente función trascendente, lo que es sinónimo de desarrollo progresivo hacia una nueva actitud que está indicada en el sueño bajo la forma de la otra orilla del arroyo. El paralelo con el mito del héroe salta a la vista. Muy frecuentemente la lucha típica del héroe con el monstruo, el contenido inconsciente, tiene lugar a la orilla de un río, o acaso junto a un vado, como ocurre especialmente en los mitos indios que conocemos por la
Hiawatha de Longfellow. En la lucha decisiva, el héroe es tragado por el monstruo, Jonás y la ballena, como ha demostrado Frobenius, con extenso material. En el interior del monstruo comienza el héroe a enfrentarse con la bestia, a su modo, mientras que el animal nada con él dentro hacia oriente, hacia la salida del sol. El héroe corta un trozo importante de las entrañas, por ejemplo el corazón de la bestia, gracias al cual ella vivía, es decir, precisamente la valiosa energía con que se activaba lo inconsciente. De este modo mata al monstruo, que luego arriba a la tierra, donde el héroe, renacido merced a la función trascendente, el viaje nocturno por mar, como lo llama Frobenius, vuelve a salir acompañado muchas veces por todos aquellos que el monstruo había devorado antes. Con esto queda restablecido el estado normal anterior, puesto que lo inconsciente no posee ya una posición predominante, toda vez que ha sido despojado de su energía. Así el mito, que es un sueño del pueblo, describe en forma muy intuitiva el problema que ocupa a nuestra enferma. He de subrayar ahora un hecho bastante importante que acaso haya advertido también el lector, y es que en este sueño lo inconsciente colectivo se presenta bajo un aspecto negativo, como algo peligroso y perjudicial. Esto procede de que la paciente tiene no solo una vida imaginativa muy desarrollada, sino incluso exuberante, cosa que concuerda con sus dotes de escritora. Su exagerada fantasía es un sistema de enfermedad, porque se complace con exceso en sus imágenes, en tanto que descuida la vida real. Un poco más de mitología sería para ella realmente peligroso, porque aún le queda por vivir un buen pedazo de vida exterior. Todavía no se halla bastante afianzada la vida real para poder arriesgar una inversión de postura. Lo inconsciente colectivo la ha sorprendido y amenaza separarla de la realidad, todavía insuficientemente cumplida. En consonancia con el sentido del sueño, hubo de presentársele lo inconsciente colectivo como algo peligroso, pues de lo contrario hubiera hecho de ello con harto agrado un refugio contra las exigencias de la vida. Con este ejemplo negativo no quisiera suscitar la impresión de que lo inconsciente desempeña en todos los casos este papel dudoso. Por eso quiero referir aquí otros dos sueños de un joven que ilustrarán otra zona más favorable de la función de lo inconsciente. Lo hago con tanto mayor gusto cuanto que la solución del problema de la oposición solo es posible por el camino irracional señalado por las aportaciones del inconsciente, los sueños. En primer lugar, he de poner al lector en conocimiento con la persona del soñador, pues en este conocimiento apenas es posible penetrar en el temple particular de estos sueños. Hay sueños que son los más puros poemas, y solo pueden ser comprendidos por la tonalidad general. El soñador es un joven de unos 20 años, de aspecto muy aniñado todavía. Se advierte en su exterior y en sus formas de expresarse un leve toque de feminidad. Sus ademanes y sus palabras descubren una excelente formación y educación. Es inteligente, con intereses francamente intelectuales y estéticos. Lo estético se halla para él en primer término. Se nota inmediatamente su buen gusto y su fina comprensión para todas las formas del arte. Su vida sensitiva es tierna y delicada, ligeramente soñadora, como corresponde a la edad de la pubertad, pero de naturaleza femenina. La preponderancia del elemento femenino es innegable. No se encuentra en él ninguna huella de esa grosería propia de la pubertad. Indudablemente es demasiado joven para su edad, y por lo tanto es un caso manifiesto de desarrollo retrasado. Concuerda con esto el hecho de que ya haya venido a verme para que yo le cure la homosexualidad. La noche antes de venir a mí, por primera vez, tuvo el siguiente sueño. Me encuentro en una catedral amplia envuelta en un crepúsculo misterioso. Parece ser la Basílica de Lourdes. En el centro se encuentra un pozo profundo y sombrío, al que yo he de bajar. Como se ve, el sueño es la expresión coherente de un estado de ánimo. Las observaciones del soñador son las siguientes. Lourdes es la fuente mística de la salud. Yo pensaba ayer, naturalmente, en que había de ser tratado por usted para recuperar la salud. En Lourdes dicen que hay una fuente. Probablemente es muy desagradable meterse en aquella agua. El pozo del templo era muy hondo.
¿Qué significa este sueño? Aparentemente está muy claro y pudiéramos contentarnos con interpretarlo como una especie de formulación poética del estado del día anterior. Pero no es posible contentarse con esto, pues la experiencia enseña que los sueños son mucho más profundos y significativos. Pudiera pensarse por este sueño que el soñador llega al médico en un temple muy poético, que entra en el tratamiento como quien acude a un acto litúrgico sagrado, en la mística penumbra de un misterioso santuario. Pero esto no concuerda en absoluto con la realidad afectiva. El paciente vino simplemente al médico para ser tratado de aquella cosa desagradable, o sea, de su homosexualidad. Esto no tiene nada de poético. De todos modos, el temple efectivo del día anterior no nos permite descubrir por qué razón había de soñar el enfermo tan poéticamente, dado que sea lícito suponer una causalidad tan directa como origen de un sueño. ¿Podríamos suponer acaso que precisamente la impresión del asunto sumamente antipoético que inducía al paciente a buscar mi tratamiento fue lo que dio motivo al sueño? Es decir, podríamos hacer la suposición de que el paciente, precisamente por la falta de poesía en su estado de ánimo del día anterior, soñó un sueño poético, como alguien que durante el día ha ayunado soñará por la noche con suculentos banquetes. No puede negarse que la idea del tratamiento, de la curación y del proceso desagradable se repiten en sueños, pero poéticamente transfigurada, es decir, en una forma que corresponde de la manera más eficaz a la viva necesidad estética y emocional del soñador. Por esta imagen sugestiva debía ser irresistiblemente atraído, a pesar de que la fuente es oscura, profunda y fría. Algo de esta tonalidad del sueño persistirá después del sueño, y alcanzará a la mañana de aquel día en que había de someterse al desagradable y antipoético tratamiento. La cruel realidad recibirá quizá un leve resplandor áureo de los sentimientos ensoñados. ¿Acaso es esta la finalidad de este sueño? No sería imposible, pues según mi experiencia casi todos los sueños son de naturaleza compensadora. Acentúan las otras zonas para mantener el equilibrio del alma. Pero la compensación de la tonalidad no es la única finalidad del cuadro soñado. Hay también en el sueño un aspecto de interpretación. El paciente no tenía idea del tratamiento al que estaba a punto de someterse, pero el sueño le da una imagen que caracteriza por una metáfora poética la esencia del tratamiento que la guarda. Esto se descubre al punto si proseguimos enumerando sus ocurrencias y observaciones sobre la imagen de la basílica. Sobre la basílica, dice, se me ocurre pensar en la catedral de Colonia. Ya en mi niñez me ocupó mucho esta catedral. Recuerdo que mi madre fue la primera que me habló de ella. Recuerdo también que al ver una iglesia de aldea, pregunté si era la catedral de Colonia. Deseaba ser sacerdote en aquella catedral. El paciente describe en estas ocurrencias un episodio muy esencial de su juventud. Como en casi todos los casos de su especie, existe también en él una relación muy íntima con la madre. No se ha de entender por eso que se trate de una relación consciente, singularmente buena o intensiva, sino más bien de algo así como una relación secreta y subterránea, que acaso solo se expresa en la conciencia por el retraso de la evolución del carácter, por un relativo infantilismo. El desarrollo de la personalidad se aleja, naturalmente, de semejante vínculo infantil inconsciente, pues nada hay que tanto estorbe el desarrollo como el permanecer en un estado inconsciente, y aún pudiera decirse psíquicamente embrional. Por esta razón, el instinto se apodera de la primera ocasión para sustituir a la madre por otro objeto. Este objeto debe tener, en cierto sentido, analogía con la madre para poder sustituirla realmente, y tal es el caso verdaderamente de nuestro enfermo. La intensidad con que su fantasía infantil aprehendió el símbolo de la catedral de Colonia corresponde a una fuerte necesidad inconsciente de encontrar un sustitutivo de la madre. Esta necesidad inconsciente está naturalmente acentuada todavía más en un caso como este, en que el vínculo infantil amenaza convertirse en daño. De ahí el entusiasmo con que su fantasía infantil se apodera de la representación de la Iglesia, pues la Iglesia es, en el más pleno y amplio sentido, una madre,
Se habla no solamente de la Madre Iglesia, sino también de su regazo. En la ceremonia de la Benedictio Fontis de la Iglesia Católica, es interpretada la taza como Immaculatus Divini Fontis Uterus, útero inmaculado de la fuente divina. Opinamos sin duda que es preciso tener conciencia clara de esta interpretación para que este sentido pueda obrar en la fantasía, y que no se puede contar con que a un niño ignorante le alcancen estas significaciones. Es seguro que estas analogías no obran por la vía de la conciencia, sino por otro camino distinto. La Iglesia, en efecto, representa un sustitutivo espiritual elevado del vínculo simplemente natural y, por decirlo así, carnal con los padres. Libera, pues, a los individuos de una relación natural inconsciente, que estrictamente hablando no es una relación, sino un estado de primordial identidad inconsciente, el cual, por su inconsciencia, tiene una extraordinaria inercia que se opone con fuerza a cualquier desarrollo espiritual más alto. Difícilmente podría indicarse diferencia esencial entre un estado semejante y un estado animal. Ahora bien, no es prerrogativa especial de la Iglesia cristiana, en ningún modo, el procurar que el individuo se desprenda de ese estado primerizo, cuasi animal, sino que ese propósito constituye la forma moderna y especialmente occidental de una tendencia instintiva que acaso sea tan antigua como la humanidad misma. Es una tendencia que se encuentra en las más distintas formas, en todos los primitivos, algo desarrollados y todavía no degenerados. Me refiero a la institución de los iniciadores o consagraciones de la virilidad. En la edad de la pubertad, el joven es recluido en la casa de los varones, o cualquier otro lugar de iniciación, donde sistemáticamente se le hace extraño a su familia. Al mismo tiempo se le inician los misterios religiosos, y de este modo entra no solo en nuevas relaciones, sino también en una especie de mundo nuevo, como personalidad renovada y modificada, quasimodo genitus, como un recién nacido. La iniciación lleva aparejada muchas veces toda clase de torturas, incluso la circuncisión y otras semejantes. Estos usos son indudablemente antiquísimos y han dejado sus huellas en nuestro inconsciente, y se han convertido en mecanismo instintivo, de suerte que se reproducen por sí mismos, aún sin estímulo exterior, como en la ceremonia de los bautizos estudiantiles o en las iniciaciones todavía mucho más exageradas de los estudiantes americanos. Se han sepultado en lo inconsciente como imagen primordial, como un arquetipo, como dice San Agustín. Cuando la madre habló al niño de la Catedral de Colonia, esta imagen primordial fue excitada y despertó a la vida. Mas no hubo entonces ningún educador sacerdote que desarrollara este comienzo. El niño quedó en las manos de la madre. Desarrollóse en el muchacho la nostalgia del varón director, en forma de una inclinación homosexual, desarrollo defectuoso, que acaso no hubiera tenido lugar si un hombre hubiera devuelto y desenvuelto la fantasía infantil del paciente. El extravío hacia la homosexualidad tiene abundantes ejemplos históricos. En la Grecia antigua, la homosexualidad era idéntica con la educación. En este sentido, la homosexualidad de la adolescencia representa la necesidad de un varón, mal comprendida, pero no por eso menos adecuada a su fin. Para el enfermo, según el significado de su sueño, la entrada en el tratamiento significa que se cumple el sentido de su homosexualidad, a saber, su ingreso en el mundo del hombre adulto. Lo que nosotros hemos tenido que desentrañar aquí, para poder comprenderlo plenamente, el sueño lo condensó en pocas metáforas expresivas, creando con ello una imagen que influye en la fantasía, en el sentimiento y en la inteligencia del soñador, mucho más que una sabia disertación. Por eso el enfermo estaba mejor y más significativamente preparado para el tratamiento que si hubiera leído una gran colección de teoremas médicos y educativos. Por esta razón considero el sueño no sólo como una preciosa fuente de información, sino también como un instrumento sumamente eficaz de educación y tratamiento. Pasemos ahora al segundo sueño, pero he de decir antes que en la primera consulta no me ocupé en modo alguno del sueño que acabo de referir. El segundo sueño es este. Estoy en una gran catedral gótica,
En el altar hay un sacerdote. Yo estoy con mi amigo delante de él y tengo en la mano una figurilla japonesa de marfil, con el sentimiento de que tiene que ser bautizada. De pronto llega una señora anciana, quita a mi amigo el anillo de la mano y se lo pone ella misma. Mi amigo tiene miedo de que pueda por eso quedar enlazado de algún modo, pero en ese momento suena una maravillosa música de órgano. Haré resaltar brevemente aquellos puntos que continúan y complementan el sueño del día anterior. Indudablemente el sueño segundo se enlaza con el primero. La iglesia otra vez, en el estado de la consagración viril, pero una nueva figura se ha presentado, el sacerdote. El sueño confirma, por lo tanto, que el sentido inconsciente de su homosexualidad se ha cumplido. Ya puede empezar el acto verdadero de la iniciación, el bautismo. En el simbolismo del sueño se confirma lo que ya he dicho, que no es prerrogativa de la Iglesia cristiana el realizar semejantes traslados y transformaciones del alma, en los que se oculta una imagen primordial, que puede obligar en ciertos casos a tales transformaciones. Lo que, según el sueño, ha de ser bautizado es en efecto una figurilla japonesa de marfil. Él era un hombrecillo grotesco que me recuerda a los órganos genitales del hombre. Es curioso que este miembro tuviera que ser bautizado, pero entre los judíos la circuncisión es una especie de bautismo. Esto debe de referirse a mi homosexualidad, pues el amigo que está conmigo ante el altar es precisamente aquel con quien estoy ligado homosexualmente. Él está conmigo en el mismo lazo. El anillo representa nuestra unión. Sabido es que el anillo tiene el sentido de un símbolo de unión o relación. Podemos interpretar en este caso el anillo como una metáfora de la relación homosexual, como también el hecho de que el soñador se presente justamente con su amigo. El mal que ha de corregirse es la homosexualidad. De este estado, relativamente infantil, el soñador ha de ser trasladado por una ceremonia casi de circuncisión y con el auxilio del sacerdote a otro estado, el estado del adulto. Estos pensamientos responden exactamente a mis explicaciones sobre el sueño anterior. Ahora surge al parecer un entorpecimiento. Una señora anciana se apodera del anillo, se apodera de lo que hasta ahora era relación homosexual, con lo cual el soñador teme haber entrado en una nueva relación que lo obligue. El anillo ahora está en el dedo de una mujer. Esto pudiera significar una especie de matrimonio, que la relación homosexual se convertirá en una relación heterosexual. Pero esta sería una relación heterosexual de carácter extraño, pues se trata de una señora anciana. Es, dice el paciente, la amiga de mi madre. Le tengo afecto. Es para mí propiamente una amiga maternal. De esta manifestación podemos deducir lo que ha ocurrido en el sueño. Merced a la iniciación, el vínculo homosexual queda roto y en su lugar se establece una relación heterosexual, una amistad platónica con una mujer semejante a la madre. A pesar de la semejanza con la madre, esta mujer ya no es la madre. La relación con ella significa, por lo tanto, un paso al bien de la madre y un vencimiento de la homosexualidad infantil. El terror ante el nuevo vínculo se comprende fácilmente, primero como angustia ante la semejanza con la madre. Pudiera ser que por la disolución del lazo homosexual recayese el paciente por completo en la esfera de la madre, pero además, como angustia ante lo nuevo y desconocido del estado heterosexual adulto, con sus posibles obligaciones como matrimonio, etc. Pero esto no es ningún retroceso, sino un avance. El paciente es muy músico, por eso escucha la música, y sus sentimientos se inclinan a la música solemne de órgano. La música significa para él un sentimiento muy positivo. Es una terminación plausible del sueño, adecuada para teñir de un bello sentimiento de unción la mañana siguiente. Si se considera ahora el hecho de que el paciente, hasta este momento, solo me ha visto en una consulta, en la cual nuestra conversación no pasó de ser anamnesis general médica
habrá de concedérseme que ambos sueños constituyen asombrosas anticipaciones. Por una parte iluminan la situación del paciente con una luz sumamente peculiar y extraña a la conciencia, y por otra comunican a la situación trivial médica un aspecto que se adapta como ningún otro a la singularidad espiritual del soñador y que es capaz, como ningún otro, de poner en tensión sus intereses estéticos, intelectuales y religiosos. Esto creó para el tratamiento los mejores supuestos imaginables. De la significación de estos sueños se saca casi la impresión de que el paciente entraba en el tratamiento con la mayor diligencia, alegría y esperanza, dispuesto a despojarse de su puerilidad y a hacer su nombre. En realidad no era así. La parte consciente del enfermo estaba llena de retraimientos y resistencias. A un avanzado tratamiento se manifestó rebelde y difícil, siempre dispuesto a volver a su antigua infantilidad. Así pues, los sueños están aquí en estricta oposición a la conducta consciente. Muévense en la línea progresiva y ayudan al educador. Esos sueños revelan la peculiar función de todos los sueños, con gran claridad. Le di a esto el nombre de compensación. La progresividad inconsciente constituye con la regresividad consciente una pareja de contrarios que equilibran la balanza. En el caso de este joven, las imágenes del inconsciente colectivo desempeñaban un papel positivo, que procede de que el joven no tenía la menor tendencia peligrosa a incurrir en la sustitución de la realidad por fantasías y atrincherarse así contra la vida. La acción de las imágenes inconscientes tiene algo de un sino. De ellas puede decirse: al dócil lo llevan, al rebelde lo arrastran. ¿Acaso, quién sabe, estas imágenes eternas sean lo que se llama el destino? Naturalmente el arquetipo está siempre y en todas partes de la acción, pero el tratamiento práctico no exige siempre que se entre en comunicación detallada con el paciente. En las personas de edad, por el contrario, es necesario dedicar una atención especial a las imágenes del inconsciente colectivo, pues ellas son la única fuente de donde podemos tomar datos para la solución del problema del contraste. De la elaboración consciente de estos datos resulta la función trascendente, como concepción, llevada a cabo por los arquetipos y que sirve para conciliar los contrastes. Debiera presentar ejemplos de ello, pero actualmente nos movemos todavía en un terreno casi desconocido. De modo que me parece mejor no someter estos delicados fenómenos a una formulación precipitada. He de contentarme aquí con afirmar que a causa de la tensión entre los contrarios, lo inconsciente colectivo reproduce imágenes que hacen posible la unificación irracional de los contrarios por medio de símbolos. En lo posible he descrito los principios de este proceso en mi obra, Tipos psicológicos. Pero bien, si me alcanza que en esta materia, tan importante como difícil, no se ha dicho todavía la última palabra.